Qué bendición estar una vez más en la presencia del Señor, ¿no? Amén. Muy bien. Hoy quiero compartirles, continuando con Hebreos, obediencia que perfecciona. Keila. Obediencia que perfecciona. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar que Dios nos ayude y por favor, yo a veces me distraigo mucho cuando ustedes me distraen. Así que no ayuden a distraerme, por favor. Allá en México dice, no distraiga al conductor. Hay un letrero en los camiones, no distraiga al conductor. Pero aquí voy a poner, no ayude al pastor a distraerse. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres fiel. Señor, nosotros no podemos jactarnos de absolutamente nada. Señor, reconocemos que tu fidelidad no es porque la merezcamos, sino porque tú eres misericordioso y estás tratando con nosotros. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tu gloria, Señor, pueda ser revelada en nuestras vidas. Y, Señor, habla a través de tu palabra. Señor, que la palabra ungida tuya, Señor, venga y ministre, Señor, a cada rincón de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Por alguna razón, hermanos, existe en nuestra mente que Jesús siguió el plan de Dios como si fuera un guión que Él debía de cumplir. No sé cómo lo catalogan ustedes, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, pues es que Jesús tenía que cumplirlo, ¿no? Y eso parece como un guión de película o de telenovela. Y realmente, como cristianos, a veces nosotros caemos en un falso conformismo de que, bueno, pues es el plan de Dios. Así Dios lo quiere, ¿verdad? Como si Él deseara que pasáramos nuestra vida sumidos en penas y sufrimientos. Mucho del sufrimiento de nosotros es por nuestras malas decisiones. Amén, no hay de mí, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que, bueno, pues es la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. No. A veces no es la voluntad de Dios. A veces es nuestras malas decisiones. La mayoría de nuestro sufrimiento, créanme, tiene que ver con la mala decisión. Yo le echaba la culpa a mi papá de haber sido pobre. De vez en cuando hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y escúchenme, hermanos. Hay cierta parte de la voluntad de Dios que nosotros no podemos cambiar. Hello. Hay ciertas partes que nosotros no podemos cambiar. Dios pudo haber hecho de que tú y yo naciéramos en una cuna de millonarios. Pero pues no sucedió eso. ¿Sí? De hecho hay cosas, bueno, toda nuestra vida estará llena de misterio hasta el día que nosotros nos vayamos de aquí. Misterio que debemos de caminar con obediencia. Dice en Hebreos 5:8, la semana pasada estábamos viendo parte de estos versículos. Dice, aunque era hijo,
Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dijimos la semana pasada que la obediencia nos guía hacia la disciplina y la disciplina nos guía hacia la perfección. Hablamos de que la falta de obediencia y la falta de disciplina son una grave ausencia hoy en día en la mayoría de nuestras vidas. Ahora imagínense en nuestras congregaciones. Yo dije desde hace mucho tiempo, hermanos, en la iglesia no hay falta de amor, hay falta de disciplina. Ahora, cuando nosotros somos disciplinados, si alguien nos disciplina en la iglesia, hoy en día si tú quieres disciplinar a alguien en la iglesia, ¿sabes qué sucede? Se va. No tolera que lo señalen o que señale su pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente por causa de nuestra indisciplina va a suceder eso. Entonces nosotros no toleramos esa disciplina o ese castigo, simple y sencillamente porque nosotros no estamos acostumbrados por la falta de obediencia. Ahora, con la obediencia de Jesucristo, Cristo no deseaba impresionar a Dios. ¿Sabes? A veces pensamos eso, ¿no? Como que la obediencia de Cristo es porque quería impresionar a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos impresionar a Dios a veces por lo que hacemos? No hablo de aquí, hablo de la gente que no nos conoce, ¿no? A veces la gente quiere impresionar a Dios. Cristo no deseaba impresionar a Dios, es más, ni a Él mismo. Imagínate a Cristo mismo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Ahora sí obedecí, ¿no? Pero Él nos mostró que una persona guiada por el Espíritu Santo puede llegar a ser perfecta. En Mateo capítulo 5, me parece, es uno de los últimos versículos, dice que Dios busca nuestra perfección. Y si lo dijo Cristo, es porque realmente nosotros, dice Cristo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si Cristo dijo eso, es porque nosotros podemos a través del Espíritu Santo. Ahora, ninguna persona puede ser perfecta sin Cristo. Ninguna persona puede ser perfecta sin Cristo, porque Cristo, el perfecto, habita en la vida del creyente. Entonces, en la Biblia, por lo general, perfección, y es algo que necesitamos entender, la palabra perfección, por lo general, en la Biblia, significa consumación o madurez. Muy lejos de lo que nosotros consideramos perfección. Entonces, esta palabra significa consumación o madurez. Por eso el escritor a los Hebreos continúa con este pensamiento en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Tardos para oír. Ahora, si somos tardos para oír, imagínate qué tan tardos seremos para obedecer. Nuestros hijos son tardos para oír. Y si son tardos para oír, también serán tardos para obedecer.
Hablando del pensamiento de Loran Helm, el hermano Loran Helm, hace muchos años estábamos leyendo el libro, que vuelvo a repetirles lo que decía este hermano. Si nuestros hijos no nos obedecen de manera inmediata, lo que nosotros les estamos provocando es que ellos no obedezcan a Dios. Es que es bien fácil, hermanos. Es la misma idea de lo que dice el apóstol Juan. Que si nosotros no amamos a quien vemos, ¿cómo amaremos a Dios a quien no vemos? Ahora aplíquenlo a la obediencia. Si nosotros no obedecemos a los que vemos, imagínate a Dios a quien no vemos. ¿Sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, la inmadurez nos hace tardos para reaccionar de manera adecuada, porque, escuchen, embota nuestros sentidos espirituales. Los aloca. No podemos pensar con claridad. Es como cuando ustedes tienen un machete, que se cuenta la historia de un hombre que de un concurso, dos hombres necesitaban derribar árboles grandísimos, ¿no? Entonces este era un concurso de quien más pronto lo tirara, evidentemente se llevaría el premio. Entonces uno de ellos, los dos empezaron al mismo tiempo y empezaron a darle y a darle y a darle, y uno de ellos se sentaba cada ratito, mientras el otro estaba duro y duro y duro y duro y duro y duro y duro, y el otro se paraba, cortaba algo, se sentaba, y luego se paraba, cortaba algo y se sentaba, y el otro duro y duro y duro, y nunca paró. ¿Y saben quién terminó más pronto? El que paraba. ¿Saben lo que hacía? Afilaba el hacha. Una hacha bota, así se le dice, es cuando está chata. Entonces cuando tú estás dándole a la madera, obviamente se va achatando. Entonces, mientras uno a veces está duro y duro y duro y duro y duro, y nunca se da uno cuenta que la inmadurez nos ha embotado los sentidos espirituales. Ahora, no estoy hablando de parecer más espirituales o moverse en lo que muchos hoy llaman la unción profética, ¿no? Que a veces es mucho bla 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 más que resultados, ¿no? Miren, una persona inmadura, las más simples verdades se nos pueden hacer misterios tan escondidos, a pesar de pasar mucho tiempo en la lectura bíblica o en oración. ¿Por qué digo entre comillas oración? Porque una persona que dice orar sin que su vida sea transformada, se ha convertido en una persona religiosa sin entender cuán lejos está de tener una verdadera comunión con Dios. Puede estar de rodillas, puede estar de cabeza, puede estar entre comillas, ore y ore y ore y ore, más bien hablando como perico. Y si su vida no es transformada por la presencia de Dios, simplemente es un perico religioso. ¿Sí? Entonces, los sentidos carnales, hermanos, siempre tienen la tendencia de evaluar lo que es bueno y lo que es malo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Vuelvo a repetir, los sentidos carnales siempre tienen la tendencia de evaluar lo que es bueno, lo que es malo, y lo que no le gusta, pero que no ofende tanto a Dios. ¿Me siguen? O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que fuma
es creyente, es cristiano ya, ¿sí? Por pensar algo. Entonces uno puede decir, bueno, ahora, para empezar, ¿fumar ofende a Dios? ¿Sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Depende, supongo que depende con la intención que lo estás haciendo. Depende de la marca. Supongo que depende con la intención, porque Si es marihuana, va a ofender a Dios. Si es un light, no ofende a Dios. O sea, ¿qué onda? no, me refiero a la intención, me refiero a que hay gente que es un vicio, que es algo que Sí. no pueden evitar. Es como nosotros no podemos evitar pecar. Sí, Y eso ofende a Dios. claro. Entonces, si uno lo hace con la intención de que, pues me vale, no tiene causa de Dios, entonces ya está Depende ofendiendo de a la Dios. intención del corazón. La intención. Exactamente, la intención del corazón. La intención. Creo que es la intención, porque una persona que acaba de venir a Cristo posiblemente pasen meses O años. va disminuyendo la cajita y luego Yo conozco 20 y cristianos que creo que tienen años como cristianos. Y todavía, ¿Cierto? sí. Y se los Sí. echan así de vez en cuando. Es algo que no pueden evitar. Ahora, habrá cristianos que ni siquiera sepan que pueden ofender. Miren, escuchen. Hace años salimos de una iglesia, Church on the Wind, una iglesia para motociclistas, como la Cowboy Church. Church on the Wind es solamente para motociclistas. ¿Sí? Entonces a mí me sacudió la onda de que apenas salimos y afuera ya estaban fumando la mayoría de los hermanos. Entonces dije, ¿qué onda? Válgame la Santísima Trinidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces así como que años después, o un tiempo después, uno de los líderes estábamos en un retiro, en una noche de oración para hombres. Entonces ahí estaba el pastor y estaba uno de los líderes. Y me acuerdo que después del servicio y después en la mañana, después de un buen taco. El tabaco. Ay, hermana, ¿cómo se lo sabe? Sí, dicen que después de un taco, un buen tabaco. Entonces el otro líder, que no era el pastor, sacó su caja de cigarros y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. Aquí no. ¿Por qué? Porque si quizás no ofende a Dios, pero sí puede ofender a alguien que consideramos, entre comillas, maduro. A estas alturas, hermano, créanme, nada debería ofendernos. Pero nosotros haríamos cosas menos evidentes a los que probablemente son más débiles que nosotros. Más vale que nosotros cuidemos eso. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, los sentidos carnales siempre tienen la tendencia de evaluar lo que es bueno, lo que es malo, y lo que no le gusta a Dios, pero que tampoco lo ofende tanto. Ahora, hay gente cristiana que por años preguntando a los demás qué es bueno y qué es malo, para no ofender lo suficiente a Dios y tratar de pasar de panzazo a la presencia del Señor. ¿Sí? ¿Qué es bueno, hermano? Miren, hace años, ya les he contado esto, pero bueno, solamente para los que quizás lo han olvidado o no lo han escuchado. Hace años, yo estaba como pastor de jóvenes en la ciudad de León, Guanajuato, y dos hermanos vinieron, y me dice un hermano, ¿verdad que es malo tomar sidra? Es pecado tomar sidra. Entonces imagínate, uno está a favor y el otro está en contra. Entonces vienen delante de entre comillas, un juez.
alguien que conoce la palabra. Entonces me quedo así como que, ¿qué le digo? ¿Con melón? ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Entonces lo increíble del caso, hermanos, es que, bueno, yo le dije, mire, ¿para ustedes es pecado? Pues sí, hermano, pues usted no tome. ¿Para usted es pecado? No, pues bueno, no hay ningún problema con usted. Entonces, ¿cómo se llama? El juicio salomónico, ¿no? Ahora, escuchen, porque el hermano que decía que era pecado, en su casa tenía rompope. ¿Me explico? O sea, imagínense una sidra que tiene 6 grados de alcohol y el rompope que tiene 12. Entre 10 y 12, ¿no? Para arriba, depende de la marca. Depende de la monja que lo hizo. ¿Sí? Si es una monja borracha, pues se le pasó la mano. ¿Me explico, hermanos? Entonces, es increíble cómo nosotros medimos la intensidad del pecado. Pero, por ejemplo, hay más gordos en la iglesia que alcohólicos. Hay más gordos en la iglesia. Gracias, hermana. A veces, perdón. Lo bueno es que ya estamos bajando de peso, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Ahora, ¿por qué? Porque comemos de más. Y es pecado la glotonería. Imagínate. Bueno, después de esta pedrada de la hermana Keila, ya ni para qué decir nada más. Si van a dar 5 tacos, Sí. no le voy a dar 2. Sí. Ándale, ahorita nos vamos a vengar de ti, Keila. Entonces, esa gente de alguna manera cree que no haciendo las cosas suficientemente malas puede pasar, aunque sea de panzazo, a la presencia de Dios. ¿Sí? Así somos. Escuchen, hermanos, todos somos religiosos en alguna área de nuestra vida, honestamente. Todos somos religiosos, fariseos, hipócritas en alguna área de nuestra vida. Porque si no son los cigarros, es el alcohol. Si no es el alcohol, son las groserías. Si no son las groserías, son las mentiras. Si no son las mentiras, son los chismes. Si no son los chismes, es la glotonería. Si no es la glotonería, tal vez es la presunción. Si no es la presunción, póngale usted cualquier cosa. Entonces nosotros criticamos un pecado que por lo regular nosotros no tenemos, no practicamos. ¿Sí? Entonces, como nosotros no practicamos ese pecado, nosotros somos santos y los demás no. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es criticar nuestro propio pecado, no el de los demás. Ahora, miren. Ay, Jesús, ¿cómo se te ocurrió decir esto? Lucas capítulo 21, verso 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros, ¿qué? Léalo conmigo. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahora, Keila habló de glotonería. Ya habías visto mi bosquejo, ¿verdad? No. Dice: mirad también por quién, por vosotros mismos. Ahora, ¿Jesús a quién le está hablando? ¿A los fariseos? No, le está hablando a sus propios discípulos. Y dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Ahora, uno podría decir: yo no, ni uno ni lo otro. Pero dice: y de los afanes de esta vida. ¿Y saben qué? Yo no conozco a nadie que no caiga en este pecado, los afanes de esta vida. Ajá. Sí, eso sí. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahora, el asunto es que, bueno, es inevitable afanarnos, pero dice que vuestros corazones no se carguen. O
sea que sí lo podemos, pero Lo puedo hacer, pero no te cargues de afán. venga, se te quita. No te cargues de afán. ¿Qué es el afán? La preocupación. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que jamás van a suceder. Hay gente, yo conocí a un hermano, conozco a un hermano, yo no sé si ya murió, espero que no, pero él estaba tan preocupado de morirse y dejar descubiertos a una bola de chamacos que ni siquiera son de él. Oh, sí. Y la mayoría de ellos ya sorgatones, diría mi mamá. Ahora, miren hermanos, el asunto es que nosotros somos tan fariseos, tan hipócritas en muchas cosas de nuestra vida, porque decimos, es que la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice, ok, la letra, dice la palabra de Dios, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora, la letra es un indicativo de cómo comportarse lo mejor desde el punto de vista legal. Yo puedo hacer esto, no. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ahora, los que son guiados por el Espíritu Santo van más allá de esa ley, a fin de no solamente no ofender a los hermanos, aunque de vez en cuando, por obedecer la ley de Dios y la ley del Espíritu, vas a ofender hermanos. Hello. Hermanos, si nosotros pretendemos obedecer al Señor y no ofender su santidad, muchas veces terminaremos ofendiendo a muchos cristianos o gente que se dice cristiana. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora uno pudiera decir, hermano, pero es que Jesús aquí se estaba refiriendo a las finanzas. Es cierto, pero también chequen eso, hermanos. Ese versículo se puede aplicar a toda nuestra vida, en todo sentido. En el matrimonio, en las finanzas, en el trabajo, en el estudio, en todo. ¿Saben por qué? Porque significa disciplina. Hello. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La semana pasada Juan nos decía que eras malo para copiar, ¿verdad? Malo para copiar. Yo me acuerdo un día, hermanos, que yo había estudiado, déjenme decirles, en el instituto bíblico donde yo estaba, había uno de nuestros maestros que era nosotros teníamos que literalmente aprender de memoria todo, frase por frase, frase por frase. Entonces, cuando él nos decía, vamos a tener un examen, él deseaba ver de nosotros que nosotros frase por frase le dijéramos lo que él nos había dictado. Así, frase por frase. Entonces, yo le había dicho al Señor, yo siempre fui un estudiante mediocre. Yo no quiero venir al instituto bíblico y ser un estudiante mediocre. Señor, ayúdame a obtener 100 para la gloria tuya. ¿Y saben qué? El Señor me lo cumplió. Y yo estaba ese día, un día de examen, yo había visto la primera pregunta y la primera pregunta no se me venía la respuesta. O sea, yo tenía toda la frase aquí excepto la primera palabra. Y si yo no hubiera puesto esa primera palabra,
me hubieran reprobado. No tanto reprobado, pero me hubiera sacado un 98. Y yo no quería un 98, yo quería un 100. Entonces, dije, estoy perdiendo mucho tiempo aquí, me voy a la segunda pregunta. Y empiezo con la segunda pregunta, respondí todo el examen, entonces, excepto la número 1. Y yo digo, Dios, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. No me acuerdo de esa primera frase. Y Señor, yo no quiero. Yo estaba desesperado. El hermano de adelante, que también, él era un cerebrito, mucho más que yo. Agarra su hoja y él la arranca. Y su hoja era de espirales. Entonces la levanta para quitar la tirita que iba allí, y alcanza a ver la primera palabra que me faltaba. Dije, gloria a Dios. Y un día el maestro me dice, hermano David, porque él estaba sorprendido de que la mayoría de sus alumnos, no estaba aprendiendo o no estaba entregando las tareas y los exámenes como a él le gustaban. Y dice, hermano David, ¿quiere por favor decirles a los hermanos cómo es que usted le hace? Yo no me acuerdo qué le dije, hermanos. Pero déjenme decirle, la gloria solamente, esto era para la gloria de Dios. Los 100, los 98, yo creo que lo más bajo que saqué fue algún 80, lo más bajo. Pero en serio, hermanos, si ustedes ven mis calificaciones en la primaria y en la secundaria, ustedes dirían, hermano, que si de milagro te tenían allí. Sí. Ahora, lo que yo hice después de muchos años es, el Señor me tuvo que confrontar con esas calificaciones. Cuando yo estaba en angustia, Él me dijo, ¿de qué te han servido esos 100? Dije, de nada, Señor. ¿Y qué vas a hacer? Dije, lo que tú quieras. Rómpelos, Señor. No solamente los rompo, los quemo para la gloria de tu nombre. Porque finalmente no me sirvieron para nada, excepto para en el tiempo sí fue para darle la gloria al Señor, pero después eso ya no sirve de nada. ¿Me explico, hermanos? Ahora, yo les decía que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Se aplica a muchas cosas de nuestra vida diaria. Yo creo que a todas, hermanos. Por eso los hijos de Dios siempre buscarán hacer la voluntad del Padre, a pesar de correr el riesgo de ser criticados por los demás. Y hermanos, aguántense, porque yo creo que la crítica más dura va a empezar en contra de los cristianos por los mismos cristianos. ¿Sí? Por la gente religiosa que no está entendiendo que vamos a ir más allá de la letra, que somos guiados por el Espíritu Santo y que no estamos contradiciendo la palabra, al contrario, le estamos afirmando. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la santidad de Dios va mucho más allá de la simple letra. Por el otro lado, hermanos, los carnales siempre buscarán una excusa para no parecer religiosos extremistas. Hay una línea muy fina en esto, hermanos. O sea, nosotros tenemos libertad en el Señor, pero dice Pablo que tenemos que cuidar que esa libertad no se vuelva un libertinaje. Lucas 16:15 nos dice, entonces les dijo, vosotros
sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ahora fíjense lo que dice ahí. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque ¿qué? Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Wow, esto está gruesísimo, gruesísimo. Ahora recordemos que muchos de los que están rindiendo sublime adoración a Dios pueden llegar a ser catalogados como hacedores de maldad a fin de los tiempos. Señor, en tu nombre, fíjense lo que estaban diciendo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Los echaron sí o no? Sí. Y dice, en aquel día el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Imagínate, decía un hermano, y lo dijo de una manera muy inocente, y yo dije, wow. Dice, yo creo, fue un comentario muy simple, dice, yo creo que la iglesia pentecostal va a ser juzgada por esta situación, ¿no? Porque se realizaron milagros en el nombre de Cristo. Y dice, hacedores de maldad. Y yo estaba pensando, pues imagínate, si ellos fueron, o si la iglesia pentecostal va a ser juzgada por hacer cosas, imagínate los que no las hicieron. Peor todavía, ¿no? Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos que entender que todo lo que le damos al Señor, tiene que provenir de su mismo corazón. No de nuestro corazón, de su mismo corazón. ¿Qué bueno le podemos ofrecer al Señor? Díganme algo. ¿Qué de bueno hay en nosotros que le podemos ofrecer al Señor? Nada. Lo que Él puso solamente. Lo que Él puso en nuestro corazón solamente. Cuando estábamos cantando el de Tú me haces tan feliz, me acordé de un canto. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. ¿Y si es cierto o no es cierto? Es cierto. Ahora el asunto es que, como les decía, al recorrer los años, al correr de los años, nosotros escúchenme bien, por favor, porque no tiene derecho el mundo ni el diablo a quitarnos el gozo que el Señor nos ha dado. No tiene. Es más, nosotros no tenemos derecho a regalárselo. Y muchas veces, hermanos, por las preocupaciones, por las angustias, porque el pelado o la pelada me traicionó, no por eso tenemos que terminar con el gozo que el Señor nos ha dado. Así es. Por eso, hermanos, cuando estamos cantando, Tú me haces tan feliz, hermanos, ¿saben qué? Ese canto yo creo que debería de ser como un canto de batalla para nosotros diariamente. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces... Mira, qué profunda es la letra. Pero más profunda debe de ser esa relación con el Señor y ese agradecimiento. Señor, tú me haces tan feliz. Jesús, tú me haces tan feliz. Entonces, que no se convierta lo que Jesús dice allí. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Me acordé de un canto que dice sublime gracia, ¿no? Estábamos viendo a André Rieu en México. En un concierto que se llevó a cabo en la Ciudad de México, y allí tocaron Sublime Gracia. Y le digo a mi esposa, digo, ¿conoces ese himno? Dice, ¿himno de qué? Dije, pues es un himno. Sí, ¿pero de qué país? Le digo, no, es un himno de la iglesia. ¿Ah?
Sublime gracia. Y había gente llorando. Yo no sé si eran cristianos o no, hermanos, pero imagínense tocando un himno cristiano de la iglesia de hace muchos años en un país de idolatría, y ver llorar a la gente solamente por la música, no por la letra. Sublime gracia. Me acordé de eso, ¿no? Pero hermanos, cuánta gente que canta sublime gracia, simplemente lo sublime de ellos es una abominación para Dios. Gruesísimo, ¿no? Hablando de lo que Jesús hablaba de mira que no te embriagues, que no estés cargado de embriaguez. Pablo siempre relaciona, ¿se acuerdan? Sed sobrios. Siempre Pablo está hablando acerca de sed sobrios. Pedro también habla, sed sobrios, porque la palabra sobrio es lo contrario de ebrio, de embriaguez. Pablo relaciona el ser sobrios a la vida cotidiana del cristiano, y los hebreos estaban cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, por lo que habían dejado de hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas? El versículo 12 nos dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ¿saben qué, hermanos? Esto, a pesar de que se escribió hace muchísimos años, y que hay mucha gente que durante muchos años ha estado dentro de la congregación, todavía son niños. No solamente niños en su forma de actuar, niños en la palabra también. Miren, yo escribí algunos puntos en los cuales esta iglesia estaban siendo niños. Número 1, ya debían estar enseñando a otros. En las iglesias, la mayoría de cristianos ya deberían de estar enseñando a otros. Amén. Venga, pastor, háblenle de Cristo a mi familia. Háblenles usted. Usted vive con ellos. Ellos conocen el testimonio de usted. Es que a mí no me hace caso. Por algo no le hará caso. No habían aplicado también. Número 2, no habían aplicado lo fundamental a su vida. Hermanos, ¿de qué sirve tanto congreso? ¿De qué sirve tanto retiro? Si a la hora de la hora nomás dura unos cuantos días el avivamiento, y se olvida de todo lo que se aprendió. Entonces, ellos no habían aplicado lo fundamental del cristianismo a su vida. Número 3, se resistían a dejar sus antiguas tradiciones. Hay gente que aunque tú les muestres con la palabra del Señor, estoy hablando de cristianos, hay cristianos que aunque tú les muestres lo que dice la palabra del Señor, es, no, pero es que en mi iglesia se hace de otra manera. Hermano, es que yo siempre lo he hecho así. Pues esa es una manera equivocada. Sí, pero yo lo he hecho así, hermano. Hay gente que dice, pues es que así me hizo Dios y así me quedo. ¿Sabes qué? Ese pensamiento es de enanos. Porque lo primero que debe de cambiar en nosotros es nuestro carácter. No es, Dios no viene a cambiar tu carácter, Dios viene a arreglártelo. Número 4, tenían sus doctrinas personales bien establecidas y discutían los aspectos fundamentales. A mí me dejas como estoy, no te metas conmigo. Número 5,
no eran capaces de comprender la función de Cristo como sumo sacerdote. Escúchenlo bien, hermanos, porque este es el mismo problema que tenemos en la iglesia hoy en día. No en esta iglesia, gracias a Dios. Espero que no en esta iglesia. Cristo es nuestra suficiencia. Cristo, no necesitamos de nada más. No necesitamos más oración, no necesitamos más ayuno, no necesitamos más consagración a Dios para ser salvos. Somos salvos precisamente por la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Nada más sustituye el sacrificio de Jesucristo. Nada más. Ninguna obra carnal, ninguna obra espiritual va a cambiar eso. La obra de Jesucristo es más que suficiente. Y ellos no lo habían entendido. Y créanme, hermanos, muchos de los cristianos hoy en día: hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, yo creo que ya perdí mi salvación. No, pues yo creo que nunca la tuviste. Número 6. No estaban dispuestos a abandonar algunas de sus costumbres judías, o hacían mezclas con su cultura. Tantos cristianos que hoy están viviendo así, de esa manera. Son católicos más que cristianos. Hacen mandas cristianas. Hermano, la pregunta es: ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Ayunamos por manda? ¿O ayunamos simple y sencillamente por un agradecimiento genuino al Señor? Miren, hermanos, yo creo que la consagración del Hijo de Dios motiva a las demás personas a dejar sus tradiciones. Por lo menos debería. Pero la mayoría de nuestros familiares no necesitan más evangelio. No necesitan más ayuno, no necesitan más oración. Necesitan más ejemplo de consagración por parte nuestra. Y muchas veces la consagración nos hará orar: Señor, si esta persona está destinada al infierno, de una vez llévatela. Ay, hermano, qué falta de misericordia. Miren, hermanos, seamos honestos. Mientras más vive una persona, más peca. Oh, qué revelación. No, pero mientras más peca, más castigo tiene. Bueno, fuera que recibiéramos la señal hace rato. ¿Verdad? De una vez. Ajá, de una vez. En la comida hablamos de ese tema, porque hablarlo aquí y subirlo al YouTube va a estar muy cruel. Algunos nos van a colgar y nos van a decir: ustedes no son cristianos. Yo decía la semana pasada, hoy tenemos un evangelio de amor. Aleluya. Ama a tu prójimo. Dios es amor. Gloria a Dios. Hermano, hable del amor de Dios. Pues sí, pero no nada más ese es el evangelio. En el evangelio también hay juicio. Así es. Y ese evangelio no les gusta a la mayoría. ¿Sí? 5:13, Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Yo me imagino. ¿Valentina ya come carne? Sí. Okay. Que tienen que tener mucho cuidado con Valentina, porque probablemente le quiera compartir a Elías.
Tiene que tener mucho cuidado. Ahora, alguien dirá, hermano, no hay ningún problema. ¿Habrá problemas? Sí. ¿Por qué? Porque Elías es un bebé. Ahora, el asunto, hermanos, ahí voy, por ahí voy. El asunto de la niñez nos limita. El asunto de la niñez nos limita. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué diferencia hay? Dice Pablo, ninguna. ¿Es heredero? Sí es heredero. Pero no hay diferencia entre un niño y un esclavo. Ahora, muchos cristianos, a muchos cristianos les han metido el concepto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es cierto? Sí. Sí. El asunto es que cuando este cristiano inmaduro, niño, se enfrenta a una batalla, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no sucede nada, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder con su fe? Van a decir, ¿por qué si todo lo puedo en Cristo, no puedo con esto? Entonces todo lo puedo en Cristo para él se volvió una mentira. Y su fe se fue para abajo. Si es que era nacido de nuevo. Versículo 3 de Gálatas 4. Así también nosotros, por favor léalo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En otras palabras, el que es niño sigue siendo ¿qué? Esclavo. Está en esclavitud, y esa esclavitud es evidente en la iglesia porque no han dejado de ser niños. ¿Por qué están batallando con los rudimentos del mundo? ¿Por qué están batallando con la esclavitud? Simplemente porque son niños. Ahora, ahí les va una pregunta. ¿Qué hay en nuestro corazón? No me contesten, por favor. Ahorita yo les voy a dar la respuesta, ¿ok? ¿Qué tienes? ¿Amor por la verdad o comezón por oír? Porque está grueso esto. ¿Tienes amor por la... ¿Qué hace uno que ama la verdad? Uno busca. ¿Qué tiene que hacer uno que tiene comezón de oír? Busca, también busca. Chequen, es fácil saber eso. Para que tú sepas cuál es tu corazón, escúchalo. ¿Buscas en la Biblia la respuesta o la buscas en YouTube? O Google. ¿Es en serio? No. Más en YouTube. Les voy a decir por qué. Porque ahí hay un chorro de predicaciones que teniendo comezón de oír, vamos a agarrar lo que a nosotros nos conviene. Lo que nosotros queremos escuchar. Aunque no sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sale más barato que ir a la Biblia. Ay. Hello. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido, la carnita, el bistec, es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso, déjame decirte, hermano, si tú estás escuchando la predicación o la enseñanza de un hombre cuyos caminos están torcidos, el discernimiento que él tiene lo vas a tener tú. Porque yo vuelvo a repetirles, es más fácil ir al YouTube y encontrar una respuesta así que pasarse horas. Horas. Cantábamos al principio, porque no me voy. ¿Hasta qué? Hasta que te vea a ti. Y déjenme decirles, hoy en día ningún cristiano está dispuesto a decir, Señor, yo no me voy hasta que te vea. Yo no me voy de aquí, Señor, hasta que yo te vea. Yo no me voy, Señor, hasta que tú me digas qué onda con esto. Yo no me voy, Señor, hasta que tú no me digas, que tú no me respondas, Señor. Yo quiero. ¿Cuánto le tomó a Jacob? ¿Cuánto le tomó? ¿Se acuerdan? Toda una noche. Y estaba luchando con el ángel. No era cualquier cosa. ¿Ustedes creen que el ángel era un mariconcito ahí que, vamos a pelear tú y yo? No, Señor. O sea, yo no creo en ángeles maricones. Yo creo que era un ángel de veras fuerte y que decía, derrótame, a ver si puedes. ¿Ustedes creen que estaba fingiendo? Porque no me voy hasta que me bendigas. Porque no me voy hasta que me bendigas. Porque no me voy hasta que me bendigas. ¿Saben qué? Un día una muchacha estaba orando por la salvación de su hermano. Y el pastor le dijo, ¿cuántos días vas a ayunar? Dijo, no, pues 3. Ok. ¿Por qué no ayunas hasta que él se convierta? Pregúntale a los que hacen huelgas de hambre. Ellos no están ayunando, ellos hacen huelgas de hambre. ¿Hasta qué? Hasta que les responden. Esos son métodos humanos. Y el ayuno viene de parte del Señor. ¿Quién creen que sea más misericordioso, Dios o el hombre? Entonces cuando nos metemos a ayunar a veces es como un chiste. Una manda. Dije manda. Porque muchos cristianos hemos caído en eso. Yo sé que ya me extendí. Voy a terminar con esto. Hay una palabra de prevención que quiero darles, hermanos. Se va a oír igual, se las paso. Una palabra de prevención. No desperdicies tu tiempo tratando de enseñar enanos espirituales que no desean crecer. De esos abundan entre nuestros familiares, hermanos y amigos. Ya no desperdicies tu tiempo. Cámbiales el tema. No vale la pena entrar en conflicto, porque ni siquiera te van a dar una ofrenda para comprar ranitidina. Ranitidina. ¿Qué es la ranitidina? ¿Ah? No. Es un medicamento. ¿Es un medicamento para qué? Para las úlceras. Lo que estoy diciendo es que te van a hacer enojar. ¿Cuántos de ustedes saben a lo que me refiero? Estás hablándoles de Cristo porque ellos mismos te dijeron, enséñame, y tú les estás enseñando. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes qué? Nomás sales con más coraje que otra cosa. ¿Sabes qué? Ya basta.
Ya basta, cámbiales el tema, no vale la pena entrar en ese conflicto. Discierne, hermano, necesitamos aprender a discernir si el tema que vamos a tratar es porque Dios se está moviendo en el asunto. Si no, concéntrate en otra cosa. Yo estaba platicando con una persona, más bien esta persona estaba platicando conmigo y me estaba diciendo, oye, ¿y usted qué piensa de Juan Luis Guerra? Y de Marcos Witt, y de este, y del otro, y de aquel. ¿Saben qué, hermanos? Yo no le dije lo que yo debía de haberle dicho en aquel entonces. Pero yo quiero decirles, hermanos, si a ustedes les dicen eso, yo en la mañana, yo estaba acordándome, ¿cuál es el sentimiento que tú tienes de cuando un artista se convierte a Cristo? ¿Cuál es el sentimiento que tú tienes? Chido. Se convirtió Roberto Carlos, gloria a Dios, qué chido, ¿no? Sí. Se convirtió, ¿cuál es tu? El de Maná, no me gusta, pero el de Maná, ¿cómo se llama? Fernando. El Fer. No, vamos a suponer. Vamos a supongar. Sí. Sí. El Rubén, el de Tacuba, ¿cómo se llama? Café Tacuba. Ya se convirtió, gloria a Dios. ¿Saben qué? Déjenme decirles. Alex Lora. Ya se convirtió a Cristo. Mire, escuchen. Por un lado, gloria a Dios, pero lo ponemos en el tablero para disparar. Sí. A ver qué hace. Esperando, casi rogándole a Dios que caiga. ¿Qué sucedió con Yuri? Pobre Yuri. ¿Qué sucedió con Ricardo Montaner? Con Ricardo Montaner no tanto. No se metan con el por favor. Sí. ¿Qué ha sucedido con Juan Luis Guerra? Y yo le estaba diciendo a esta persona, ¿sabes qué? Por lo menos ellos están dando un testimonio que tú y yo no estamos dando. Ajá, cierto. Y está llegando, él no tiene ninguna necesidad de decir soy cristiano, gloria a Dios. No tiene ninguna necesidad porque tiene suficientemente dinero para no hacerlo. Si él es cristiano o no es cristiano. Hermanos, hoy no soportan que un pastor sea escritor de novelas. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué vas a decir? Que lo que pasa es que la religiosidad, los años, piensan que ya se convirtió en X artista y ya lo queremos canonizar como, ya es un santo. A ver, pero apenas empiezan sus primeros caminos. Sí. Como si y lo empiezan a criticar porque todavía hacen muchas cosas, como si nosotros nos hubiéramos convertido y todo hubiera cambiado inmediatamente. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que yo dejara de fumar? ¿Cuánto tiempo pasó para que yo dejara mis amistades, yo dejara mi vieja vida? Tuvo que pasar mucho y no queremos que esperar a los demás, los queremos ya. Oye, yo ya salte de los medios artísticos. ¿Quién dijo que se tenía que salir de los medios artísticos? O sea, son muchos errores que se han cometido, desafortunadamente el pueblo de Dios hemos cometido, porque yo creo que yo también fui partidaria de eso, porque me dejé envolver, pero después es como un despertar que Dios trae, hey, espérate, en mi tiempo son cambiados, en mi tiempo tengo planes para ellos, y toda la gente que está en el medio artístico, ¿cuántos se han convertido por Yuri? Sí, el asunto es que nosotros no lo vemos como trabajo. Entonces imagínate, si Dios te salva, tienes que cambiar de trabajo. Imagínate, ajá, ¿de dónde salió eso? ¿No? Ajá. Entonces, mira hermano, no caigas en estas situaciones. Un pastor, gloria a Dios por esta enseñanza, hermanos. Lo que a mí me ministró este hermano, cuando dijo de una cierta persona que se había convertido a Cristo. Yo hice un comentario religioso, para mi propia vergüenza lo digo. Y él contestó, todos empezamos desde cero. Así es. Entonces, hermano, cuando alguien critique a esas personas, podemos decirle, mira, esa persona no está aquí para que tú y yo la podamos criticar.
Y aun cuando estuviera aquí, no conocemos sus motivaciones. Yo pienso que Dios usa a quien, cuando Dios tiene a alguien para salvar, si Dios tiene que usar al mismo diablo, Dios Así va a es, usar al mismo así diablo. es. Y si está usando a un cantante, un artista, para que hablen de él, aunque después se retire o se quede o sea lo que sea, Dios lo va a usar. El alimento sólido es para los maduros. Entonces, caer en este tipo de alegatas que ni nos van a bendecir, y como te dije, ni te van a dar ofrenda para la ranitidina, mejor evítalas. ¿Sabes qué? Y evítalas a propósito. Y si te dicen, oye, ¿por qué no quieres hablar? ¿Sabes por qué? Porque no te quiero condenar más de lo que ya estás. Hay un salmo, ¿no? Que dice, creo que es un salmo, que dice que Dios hace a los impíos acumular para el... Ira. No, hay un, no me acuerdo si es un salmo. Ajá. Dios hace acumular riquezas a los impíos. Así es. Creo que es el 17. Si no me Ajá. equivoco. Y es prácticamente lo mismo. Así es, así es. Así es, Estamos hermano. recibiendo de un impío, pero sabemos que viene de Dios, precisamente. Y pues gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, hermano, no caigamos en situaciones así. Ya no. No, los enanos que no quieren crecer, nunca, jamás crecerán. Yo no creo que vaya a entrar enanos a la presencia del Señor. Dios tiene que cambiar su corazón, pero si ellos no están dispuestos, mira, hermano, yo creo que un cristiano siempre va a querer madurar. Siempre. Sus hechos van a hablar más que sus propias palabras. Muy bien, aprendimos algo hoy. Todo sustancioso. Miren, por lo menos yo me emocioné. Señor, muchas gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por toda tu paciencia, Señor, para con nosotros. Señor, sigue hablando en nuestras vidas. Síguenos haciendo crecer y madurar para llegar, Señor, a la perfección que tú deseas en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.